buenas noches. Su empresa periodística digital, ya saben, periodismo evolutivo, siempre adelante, siempre a la vanguardia. Esta noche les tenemos dos temas muy polémicos y uno de ellos es el panorama electoral que se presenta hasta la fecha en el estado de Tamaulipas. Y otro también controversial, que es ¿quién es más mentiroso? ¿Los expresidentes Fox, Calderón, Peña o AMLO? Quédese con nosotros porque esto se va a poner muy interesante. Gracias por sus likes, gracias por sus buenos deseos, gracias por seguirnos en, ya saben, www.sentido-medio-común.com.mx y en nuestro canal de YouTube, sentidocomún.tv. Yo soy Óscar Castañeda Montemayor, su amigo de siempre, ya saben, los quiero mucho y comenzamos este programa, su programa Crítica sin Censura. Bien. ¿Cómo afecta el ambiente nacional, la política nacional, cómo repercute en los estados y más en esta temporada tan especial que es electoral? ¿Cómo es que buscan las principales figuras a las que les da oportunidad los medios informativos? ¿Qué es lo que buscan cada uno, cada cual, con el color de su partido? Lo que buscan es algo muy diferente a lo que debiera ser, es decir, propiamente buscan los intereses de partido, de su partido, los intereses de sus grupos de interés, de sus grupos de poder. ¿Cómo es la resonancia desde el nivel nacional al nivel estatal y después bajando a los municipios, a esas áreas electorales, a esos sectores que proporcionarán el voto, en este caso en Tamaulipas, para podernos liberar ya de esta gavilla de ineptos que son los diputados y diputadas integrantes del Congreso de Tamaulipas? Así es, amigas y amigos, como tanto Fox y Calderón, ambos del PAN, ya lo saben ustedes, han aparecido muchísimo en este tiempo que les brindan algunos medios que también quieren aprovechar para presionar al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por supuesto que repercuta en su partido Morena y en sus candidatos en toda la nación. De tal manera que se ha desatado una serie de polémicos y exagerados comentarios, críticas por parte de estos dos primeros, y hemos metido a Peña porque si bien Peña Nieto no está apareciendo públicamente más que últimamente con su nueva novia, que después hablaremos más adelante de esta farsa de su matrimonio con la gaviota. Bien, es así como hemos titulado ¿quién es más mentiroso? ¿Fox, Calderón, Peña o AMLO? Bien, en el caso de Fox tenemos desde siempre, desde que era candidato y que ocupó el tiempo y muchos recursos, esto en contra de lo electoralmente no permitido, se dio una campaña, recordarán ustedes, a nivel nacional y que aún se preguntan de dónde provino el dinero. Segunda, ¿por qué en ese entonces Zedillo no presionó para que pararan esta precampaña extraoficial
de Fox, un empresario quebrado, un empresario panista quebrado, sus empresas quebradas, incluso por ahí algunos medios como por ejemplo Índigo mencionaron e hicieron una recopilación bastante buena de todas las mentiras de Vicente Fox. Desde que llegó a gobernador, sus recursos patrimoniales no fueron dados a conocer públicamente correctamente. Es decir, datos que no correspondían a la verdad. Desde entonces las mentiras con Fox. Después, en 10 minutos, arreglo al EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comandado por el subcomandante Marcos Tamaulipeco, por cierto, hermano de la licenciada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, una hábil operadora que después fue subsecretaria de Asuntos Religiosos, etcétera, etcétera, durante el gobierno de Peña Nieto. Bien, ¿qué hizo Fox con el EZLN? Absolutamente nada, no cumplió. Después vimos casi al final de su mandato que tuvo que sufrir en México la vergüenza de reconocer otro ejército, no al ejército nacional, al ejército mexicano, ni siquiera a la Marina, que antes no se le tomaba en cuenta, hasta después de que estalló esta guerra contra el crimen organizado, encabezada por el ya presidente Felipe Calderón. Otra de las artimañas de Fox es por medio de su familia política, implicados los hijos de Martita Sahagún, la real presidenta de México, quien tenía las riendas no solamente del hogar, sino también de la casa presidencial, pero más aún, sin extremos, chaparrita, pero de gran estatura en aquello de carácter y mando en la presidencia de la República. Y es así como esta familia fue haciendo crecer lo que es el patrimonio. Pero ¿de dónde salió ese patrimonio? Otra de las mentiras, precisamente en este rubro, es esa hacienda de San Cristóbal, que estaba en estado deplorable. Después, por medio de las finanzas de los amigos de Fox, se adquirió un terreno adjunto que ahora se conoce como La Estancia. ¿De dónde salió? De ahí, donde les digo, precisamente de los amigos de Fox. ¿Se utilizó todo en campaña? Claro que no. Ahí está. Ahí están. Busquen los videos, busquen cómo un famoso arquitecto que también fue beneficiado durante el periodo como gobernador de Fox, realizó obras por miles de millones de pesos en Guanajuato. Otra de las mentiras y que no acepta Fox es de que el huachicoleo empezó precisamente ahí, en su mandato como gobernador, y ya posteriormente como presidente de la República. Ustedes saben bien en qué estado se encuentra hoy, después de aquel fogonazo, de aquel grave incendio que mató a tantos civiles que también abusaban vendiendo el huachicol que emanaba en un gran chorro de metros de altura de uno de esos estanques. Ya le llamamos estanques porque ahí donde se encuentran los ductos en Guanajuato, pues se llenaba, dada la fuga que no habían podido controlar los huachicoleros. Esas tomas clandestinas, que es como les conocemos. ¿Qué ha hecho Vicente Fox? Bueno, primero, en contra de que ganara Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente Fox. Hizo todo, no se le coartaron esas exageraciones, esas extralimitaciones de poder por ninguna de las leyes vigentes, por ninguna de las autoridades
por ninguna de las instituciones que deberían de haberlo hecho. Pero debemos reconocer que logró su cometido, frenar en ese entonces al aspirante Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que siguió? Bueno, la llegada nada menos que de Felipe Calderón y su esposa Margarita. ¿Qué ha sucedido en ese sexenio? Bien, pues lo primero y lo más grave, porque aún lo seguimos sufriendo, y no obstante de que el causante directo es precisamente Calderón, fue esa guerra contra el crimen organizado que desató casi una guerra de guerrillas en algunos lugares, incluyendo a Tamaulipas, con graves resultados, más de 10,000 ranchos abandonados, y ya ni me pregunte usted de cuántas casas, habitación o mansiones y negocios se perdieron por esta guerra, que si bien hoy critican que no son buenas las estrategias del actual gobierno, que apenas comienza, que lleva unos meses Andrés Manuel López Obrador como presidente, bueno, ya Felipe Calderón tuvo 6 años y empeoró. ¿Qué otra cosa pasó durante los periodos de Fox? Los periodos también de Calderón y de Peña Nieto. Aumentaron la población naturalmente, ahora somos 132 y poco más de millones de mexicanas y mexicanos en nuestro país. Pero también se abrió esa gran brecha de la pobreza, pero no solo pobreza, sino pobreza extrema, y en Tamaulipas la padecemos, así es como usted lo escucha, es correcto, padecemos pobreza extrema. Bien, aquí ya incluimos a Peña Nieto. El que menos dejó endeudado a México fue Fox. Durante el periodo de Felipe Calderón se aumentó hasta en 5 veces la deuda externa. Y los beneficios, ¿dónde están? ¿Me los puede usted mencionar? ¿Me los puede usted enumerar? Pero el colmo con Calderón, y nada más por ponerles un solo ejemplo, porque el tiempo no nos permite más, es, curiosamente, ahora que, bueno, Andrés Manuel ha prometido, y a chaleco, de que va a realizar la construcción de la refinería Dos Bocas, ahí en su natal Tabasco. Nos viene a la memoria, gracias a que mucho han insistido quienes se dicen especialistas o a quienes califican como especialistas o expertos en todas las cuestiones que corresponden a un megaproyecto como este, que dicen que es imposible, que costaría el doble, etcétera. Pero les recuerdo a la nación, les recuerdo a todos ustedes que Felipe Calderón prometió crear, construir una refinería también, y anunció pomposamente, ahí está, revisen los videos en diferentes medios, no me lo crean, vayan y busquen. Nos prometió una refinería con una inversión de 12,000 millones de pesos. ¿Y dónde quedaron esos miles de millones? Porque la refinería no se construyó. De hecho, nada más una barda. Les gusta de esos 12,000 millones de la barda, y a medio construir no se terminó. Les doy 3/4 de barda, ¿me lo permiten? Qué bueno, gracias, qué amables. Pero esa es la realidad y ahí está. ¿Por qué no responde a eso Calderón? ¿Por qué no responde Fox a cómo se fue llenando su caudal familiar, sus haciendas económicas? ¿Por qué Calderón no nos dice dónde están esos 11,000 millones si no se utilizaron en esa refinería? ¿Qué barbaridad va a resultar si Andrés Manuel logra construir
esta polémica refinería de Dos Bocas. Y qué vergüenza porque va a ser una exhibición. Él es aferrado, sí. Él es concreto, sí. Que también se echa para atrás, le dicen recular, sí, sí recula. Pero trata de mejorar. Si se equivoca, corrige o trata de corregir. Peña Nieto, el reformista. Un reformista que creó reformas únicamente para beneficiar a unos cuantos. A ese 2%, casi 3% de mexicanos o de intereses empresariales, industriales, que son los dueños de las fortunas más grandes. Entre ellos figuran Carlos Slim, ustedes saben muy bien de quién hablo, y también relacionado con esto de ese aeropuerto que canceló la construcción Andrés Manuel López Obrador. Vean ustedes cómo de 132 millones de mexicanas y de mexicanos que somos en el país, el 60% vive en la pobreza. Aún no he encontrado la cifra correcta hasta el momento porque el INEGI no es confiable en el sentido de que tarda mucho en hacer sus estudios y cuando se dan a conocer ya pasó casi un año. De tal manera de que lo que fue creciendo también es la pobreza y pobreza extrema. Sí creció la industria. ¿En qué grado? Mínimo. Hoy se dice que gracias a la reforma energética de Peña Nieto, dicen los priistas, el país gozaba de credibilidad con aquellos que califican, sí, se les debe de dar la confianza económica para invertir a un país como México. Pero ¿no estarán estas empresas también inmiscuidas en lo mismo? ¿No serán parte de ese perverso plan que manejan únicamente los que están allá arriba, ese 3% que yo les comento que poseen las fortunas y tienen acaparados los negocios y el dinero de México? ¿Cuántos pobres? ¿Cuántos engaños? Aquí recordando con Peña Nieto en cuanto a las mentiras, de que fue un gran reformista en la cuestión energética y así se le denominó al entreguismo, al entregar los recursos energéticos del país, llámesele Pemex principalmente, a empresas extranjeras. Esa es la realidad, eso es lo que está ahí. Tan es, como lo digo, que ya fue al rescate de Pemex, porque no solamente lo entregó lo que era explotable, lo que aún servía a los extranjeros, sino que además lo presentó como una empresa quebrada, así como lo oye. ¿Se acuerdan de aquel incendio en la torre de Marina de Pemex? Torre sobre Marina Nacional, esa gran avenida, ese gran eje vehicular en la hoy Ciudad de México, que se quemó ahí. Muchos de los vestigios de esas tranzas, esas corruptelas que realizó en ese entonces Felipe Calderón. Otra mentira de Calderón, la estela de luz. Se dio primero una cantidad en millones de pesos, después aumentó al triple. ¿Y para qué? Para tener un monolito ahí entre concreto y vidrio iluminado. Eso es todo, para poder festejar una fiesta nacional centenaria. ¡Qué barbaridad y qué mentirosos! Peña Nieto nos mintió, abusó, con un matrimonio preparado con la empresa Televisa, Gaviota, vino a cerrar ese plan, esa estrategia que tuvieron con los medios muy eficaz, presentar una familia bonita,
una familia a modo, no como las familias bonitas, auténticas, mexicanas, ¿sí? Nuestra gente, que es la mayoría en los estados y es la que les brinda el poder por medio del voto. No, tuvieron que presentar a lo que hoy pudiera llamarle Andrés Manuel una familia fifi o fifí. Usted corríjame. A final de cuentas, me entienden qué quiero decir. Bien, después de esto, ¿qué pasó con lo de la Casa Blanca? Bueno, pues de que, aparte del escandalazo, van y repercuten los golpes contra Carmen Aristegui y su equipo de investigación, y la señora de la comunicación sale de la empresa por el poder. Entonces ahí sí tienen el influyentismo, el tráfico de poder que se tiene desde la presidencia en el entonces de Peña Nieto. Un hombre que se equivocaba bastante. No me digan ahora los que critican a Andrés Manuel siempre ha sido así, siempre ha hablado así, que se equivoca, que no encuentra la palabra adecuada. Por favor, ¿me dirán que Fox podría ser maestro de ceremonias de oratoria? ¿Qué acaso no necesitó urgentemente de que le pusieran un traductor, prácticamente el vocero de la presidencia, corrigiendo a menudo, a diario, ¿sí?, al entonces presidente alucinado y que sigue alucinando? No sé si esa es su tendencia por lo de que está a favor de la venta de la marihuana, si él cree que le hacía bien, pues ya vieron que no. Me extraña muchísimo que hoy se estén, pues, admirando muchos de que a lo mejor no es un gran orador Andrés Manuel López Obrador, pero nunca, nunca, aún con sus deficiencias, se podrá comparar con Fox. Definitivamente hay una distancia enorme, y no hablo por la altura física de Fox, porque para mí es como una enredadera, nada más creció a lo que la naturaleza le da, interprételo usted, y se expandió. Y todavía le hacen el favor de darle tiempo para que diga sus sandeces. Bien, en el caso de Calderón, y permítanme en este caso otra vez unirlo con Fox, a ambos, de manera humanística, de manera de fina política, que política no es lo mismo que grilla, o lo que algunos entienden por política, les brinda nuevamente la protección, les vuelven a poner sus guaruras, su guardia personal a Fox y a Calderón. ¿Y cómo pagan los señores? Primero dan las gracias, pero después vuelven a la arremetida. O sea, Andrés Manuel, estás creando cuervos que te están picando los ojos. Ese es uno de tus errores, y eso lo digo de frente, aunque me caigan por miles ahí los que no estén de acuerdo, los que no analizan, los que no piensan, los que no razonan y que actúan por impulso. Esa es una de las deficiencias de Andrés Manuel López Obrador, pero no es una mentira. Eso no constituye una mentira, sino una realidad. Él no prometió que fuera a cambiar de forma de hablar. Lo que sí prometió, y ahí se equivocó y ahí mintió, es en que se les iba a retirar totalmente. Mas sin embargo se defiende aún de que nunca prometió de que no volvería a brindárselas. ¿Qué es lo que quiere la gente? La mayoría de los que votaron por él quieren ver presos a quienes saquearon al país, y más recientemente precisamente ahí con Peña Nieto, que le dio rienda suelta a sus amigos gobernadores, sobre todo a los del Partido Revolucionario Institucional. Ahí tienen a Duarte, basta con él. Sí, Javidú, sí, el gordito, el cara de loco, sí, ese, exactamente. Aquel que les daba agua en lugar de suero, agua en lugar de vacunas reales, ¿sí?, a enfermos de enfermedades crónicas, degenerativas,
y mortales. A ese que engañó también con la creación de una villa olímpica y que se quedó a medias. Sí, a ese que se llevó tantos miles de millones de pesos y que después lo dejaron salirse con la suya, porque aún está en el bote. Pero ¿con cuánto lo multaron? Con unos pingües pesos por todo lo que se robó. Hasta ahí es el exceso de poder, el exceso de cinismo, de sinvergüenza que es Peña Nieto. Y lo sigue siendo. Solo esperó a que terminara su sexenio oficialmente, porque ya no gobernó México desde que fue electo Andrés Manuel López Obrador. El país básicamente se quedó sin riendas y tuvo que salirle al paso Andrés Manuel López Obrador. Ya gobernaba Andrés Manuel antes que se le ciñera, ¿sí?, la franja presidencial. Sí, así es, esa fue la realidad. Andrés Manuel prometió hacer justicia. Él no es una autoridad judicial, él no es policía federal, él no es un activo, aunque si bien es jefe del ejército, de la marina y intermedio, por ahí tiene mandos para la actual o lo que se conoce como Guardia Nacional, que todavía falta perfeccionar. Bien, pues él no es el encargado de ir por ellos. El perdón lo vino anunciando desde antes, pero ha cumplido con lo que son sus compromisos de sus cuadros básicos, de lo que son sus programas sociales. Sí, va avanzado. Él mismo reconoce que tiene un atraso porque no estaban preparados, no tienen el personal suficiente para cambiar y mover este monstruo que él califica de elefante reumático. Pero ahí está, están recibiendo tanto jóvenes como ya la mayoría de los adultos mayores y también a las amigas y amigos mexicanas, mexicanos que son considerados con capacidades diferentes. Y más aún, ahí siguen y van las universidades. Que hay polémica, que hay rechazo, que hay un encontronazo con las facciones dentro de lo que es el Senado y el Congreso de la Unión, con los diputados federales. Sí, sí lo hay. Y de que tienen razón en exigir, deben de exigir, porque aunque ellos fueron los causantes de lo que hoy demandan al presidente que corrija, nadie les cree de que ya cambiaron. Ahora, todo esto que he mencionado, ¿qué tiene que ver con lo electoral a nivel nacional? Pues todo, porque se quieren lavar las manos como Poncio Pilatos y ahí que sean otros quienes crucifiquen al actual gobierno. Esperan que repercutan todas estas sandeces, incluso ahora ya hasta alguien que tenía una buena credibilidad, como lo es Víctor Trujillo, Broso, el payaso tenebroso. No sé qué le pasó, pero no sé si ya está en la lista de chayotaje, de esos intereses que les mencionaba del 3% nacional, de los que tienen el poder, la lana y los que manejan realmente los partidos, que incluso llega hasta insultar a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Eso no se debe de hacer. Sin embargo, lo hizo. Vean ahí la desesperación también por lo de los medios. ¿Ha cumplido con la austeridad Andrés Manuel López Obrador? Sí, sí ha cumplido. De hecho, de ahí es de donde se desprenden muchísimos ataques, porque obviamente tenía que recortar el presupuesto de muchas dependencias. ¿Por qué? Por los malos manejos. ¿Ya se les olvidó? ¿Querían ser premiados? No, yo como mexicano y como periodista exijo que siga renovando
esa planta de trabajadores. Que se les indemnice, sí, que se les cumpla y que les llegue lo que prometió de apoyos económicos, por supuesto, pero por favor, que no me vengan con que todos los programas eran manejados inmaculadamente por el antiguo régimen del PRI, lo que dejó. Muchos vivían de esos presupuestos y eran beneficiados. ¿Quiénes manejaban las estancias? ¿Quiénes manejaban los comedores? ¿Quiénes manejaban algunos otros programas? Todo inmerso en la corrupción, a excepción de unos cuantos. ¿Qué más sucedió durante los periodos tanto de Fox, Calderón y Peña Nieto? Bueno, pues ahí tienen que ustedes, nosotros tenemos que seguir pagando impuestos y sin embargo, empresas multimillonarias en dólares fueron simplemente motivo de condonación de sus deudas, pero jodan a los de abajo. Sí, váyanse sobre los que tienen el comercio informal, quienes han tenido lo suficiente como para iniciar sus propios negocios, al margen de la ley. Sí, pero díganme, ¿estaban dentro de la ley quienes robaron y dejaron en bancarrota a este país, que son los anteriores, los que les he mencionado? Pues no. Apenas va comenzando este gobierno y muchos están tratando de comparar inequitativamente, injustamente, un gobierno de meses contra sexenios de corrupción e impunidad comprobados. Bien, el panorama en Tamaulipas, en base a todo esto que les he mencionado y las repercusiones que han tenido todo esto, se ensombrece y se ensombrece también dentro de Morena, de este propio partido. Andrés Manuel ya llegó a presidente, ya no es el presidente de Morena, hoy lo es Jacob Polensky. En próximos meses tendrán que realizar actividades también de elección, se sabrá si se reelige o si sale, y para ello ya hay una gran división interna. ¿Por qué? Porque no se les dio el lugar que requerían a quienes iniciaron con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador de este movimiento de regeneración nacional, acordando con otros partidos, haciendo un cóctel ahí político, morenos ipso facto, ¿sí? Morenos ya, porque yo lo dije, ¿sí? Es decir, ya cambiaron. No, seguirán siendo los mismos. La verdad es que permitieron simplemente de que entraran varios caballos de Troya a ese gran partido que es Morena. Ya están invadidos, pero además con la anuencia de la propia dirigencia. Y de esto, bueno, pues en este caso, ¿quién va a ser la responsable? Jacob Polensky. Jacob Polensky, que también se ha visto envuelta en una gran batalla que le está dando precisamente Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente del senador Ricardo Monreal, ahorita el mandamás en el Senado, que ya está buscando la presidencia. Jacob está recurriendo a métodos que no son correctos dentro de la normatividad de Morena y tratan de expulsar a Alejandro porque es el más vivaz, el más fuerte, es el que le puede arrebatar su permanencia, su segunda permanencia en Morena y él convertirse en el próximo presidente de este partido. ¿Pero qué se está peleando aquí? ¿Nada más la presidencia de Morena? No, se está buscando ya reafirmar, afianzar fuertemente a quienes tendrán
la gran labor de relevar a Andrés Manuel López Obrador. Oigan, vamos comenzando, pero así es el poder, así es la lucha por él, esto es lo que desata el poder. Esto es lo que provoca tener en manos la autoridad, el poder de decidir, el poder de hacer. Entonces, lo que se está viendo no es un pleito común de miembros de un mismo partido, no, estamos viendo dos facciones, una que ya sabemos que representa a Jacob, que es muy inteligente, es una mujer tenaz, de corte empresarial, industrial, muy estudiosa, pero le falta el filo, le falta lo agudo, le falta esa estrategia que tiene precisamente Rojas, y es de que él sí sabe más de política y de organización que Jacob Polensky. Él sí tiene más preparación desde que era un joven y que se integró al PRD y posteriormente a Morena. La tiene difícil Jacob, y vamos a pasarles a ustedes, si nos hace favor nuestro ingeniero en el set, de mostrarles fotografías. Comenzamos con una fotografía de Matamoros. Esa fotografía que tienen ustedes en pantalla es en la ciudad, la heroica Matamoros, Tamaulipas, donde Héctor hizo gala, Héctor Garza me refiero, sí, el Guasón, conocemos aquí como el Guasón en la zona fronteriza, y que está ahí en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Vean ustedes ahí la organización, vean el tumulto en cuanto a la visita que hizo este día 11 pasado la presidenta aún de Morena, Jacob Polensky. Se las dejamos tantito para que las miren bien, las vean bien. Ahí las tienen. Ahora vamos a presentarles otras dos tomas que corresponderían a Ciudad Madero, Tamaulipas, aquí donde vino a hacer la inversión de 3.500 millones de pesos para reconfigurar esta refinería, darle nuevamente vida. Miren, la foto que se va a enviar esa que está ahí, vean ustedes, aún en este momento, un conocido priista, Lalo Hernández Chavarría, que fue diputado por el PRI junto con Olga Patricia Sosa, que hoy es de Movimiento Ciudadano, ¿sí? Ahí anda buscando, puesto que primero se le pegó ahí al gobernador Cabeza de Vaca con el PAN, y bueno, creo que no le han cumplido como a muchos, y anda buscando meterse ya en Morena. Eso fue en el evento aquí en el sur de Tamaulipas. Sigue, es que no hay otro lugar a donde ir más que Morena, porque el panorama electoral de Tamaulipas es de que la lucha es entre Morena y PAN, y es en ese orden como se los digo. No obstante que el delegado especial, el delegado que mandaron del PAN Nacional al estado de Tamaulipas, dice que realizaron una encuesta, un estudio, en el cual, según ellos, llevan 2-1 en contra de Morena. Es decir, pierde Morena 2-1 según ellos, pero tuvimos en especie por ahí un tanto de lo que fue esta encuesta, y es al revés. Hasta el momento Morena, aún por marca, aún con las divisiones que se han realizado, pues está vigente en la preferencia, ya como marca, porque sí, es cierto, están divididos, están fragmentados algunos de los principales iniciadores de este partido,
pues están molestos porque no se les tomó en cuenta e incluso van a votar por algunos del PT y por algunos de Movimiento Ciudadano, según las investigaciones que hemos realizado directa y personalmente. Así las cosas aquí en Tamaulipas. Por ahí vamos a pedirle al ingeniero si tiene las otras dos tomas, para que vean el ambiente muy diferente acá en Madero, donde no fue suficiente el aforo, la asistencia unos 800, muchos lugares vacíos. Déjaselas ahí tantito para que lo vean, para que lo constaten. Y esto habla de que el sur se cuece aparte. El sur es muy complicado aquí en Tamaulipas y sobre todo en Ciudad Madero. Así que se pueden ir despidiendo de las posibilidades de ganar aquellos otros partidos que no son Morena ni PAN. La lucha aquí es donde se va a dar. Los de Morena, vetados, sin atención por parte de los medios, y los invito a que vean cuántos comparten, cuántos les muestran información de los candidatas y candidatos de Morena. Escaso. ¿Por qué? Porque no traen lana. Y doña Jacob Polensky, en lugar de venir aquí, está el apoyo, les da la bendición como la suma sacerdotisa de ahí de Morena, y ya creen que con eso va a ganar. Al final es la popularidad de AMLO, del partido que él creó, del partido que lo llevó al poder junto con la demás ciudadanía, lo que puede ayudar a que ganen esta elección. Es cierto, también se corre muchísimo la versión de que la experiencia que tiene en el manejo de la política el actual gobernador le ha permitido comprar franquicias de partidos como PT y Movimiento Ciudadano. Es decir, hay algunas y algunos candidatos de estos partidos que son puestos ahí por el propio gobernador para diseminar, ¿sí? Diseminar el voto y que sean menos las probabilidades para Morena. Pero ustedes, quien va a tener el poder de decidir quiénes nos van a representar. Si un Congreso repartido equitativamente, digamos que un tercio sean de X partido unido a otro partido de los chicos, y otro tercio de el PAN y otro tercio de Morena. Entonces sería equitativo, equilibrado, no obstante de que no se libran de que los pueda comprar el gobierno actual. Más aún de que los que traen apoyo y están directamente apoyados por los jerarcas municipios, es decir, los presidentes o presidentas municipales, pues son los del Partido Acción Nacional. Sin embargo, también por ahí se amarraron y están preparándose, dicen, para lo que es la compra del voto, ya ni a los medios de comunicación. Por eso ha bajado la presencia también de los panistas, y aquí es donde pueden recuperar un poco los priistas, ¿sí? Los de Movimiento Ciudadano, sobre todo aquí en Madero, en Tampico, pero hay muy fuertes contendientes por parte de Morena que andan, ahora sí, a sol, saliva y mucho ejercicio recorriendo las colonias. Sin guaruras, como lo hizo Polensky, que llegó a los eventos, por cierto, 2 horas tarde en cada uno de los eventos. Qué poca responsabilidad, qué poco respeto por las bases morenistas. Y vaya, se le salieron del evento a medio evento en Madero, porque ya no aguantaban el sofocamiento, el calor allí en la unidad deportiva. Lo único trascendente es de que Yecol reconoce al actual presidente municipal, que por cierto es de Morena,
a Oseguera Kenyon, Adrián, como el mejor presidente de Tamaulipas. Así está el panorama, así está a casi 19 días de que se lleven a cabo las elecciones, con menos días para hacer campaña. ¿Usted ya decidió por quién votar? Váyalo haciendo. ¿Han escuchado las propuestas de todos los candidatos? ¿Las han visto publicadas? ¿Los conocen bien? Séanme sinceros, por favor, les agradecería mucho, confío mucho en ustedes. Y así nos despedimos de esta transmisión de su programa Crítica sin Censura, una producción de Fernández Castañeda, RB. Les manda saludos nuestro director Mauricio Fernández Díaz, Reina Villafuerte, Aide García, Víctor Rodríguez y todos los demás excelentes miembros de este equipo de trabajo. Buenas noches, los quiero mucho. Nos vemos pasado mañana.